¿Ya? ¿Ya estás al aire? Ay, vale, muy buenos días para todos. Teníamos problemas de conexión. ¿Tú me puedes confirmar si esta sesión está siendo grabada o me toca ponerla a grabar a mí en algún lugar? Tranquilamente, nosotros la grabamos, no te preocupes. Ah, ok, perfecto. Les agradezco mucho al equipo de sistemas y de apoyo de CLAT. Señor, hola, ¿me escuchan? Sí, tranquila, ya puedes dar inicio a tu conferencia. Ah, ok, espérate, entonces es que no le he dado inicio acá. Ay, Dios, señor. Un segundo, que ahora se me cerró la ventana. Ya puedo dar inicio, ¿cierto? Ok, estoy en el programa. Perfecto. Muy buenos días para todos. Voy a compartir mi pantalla para poder obviamente iniciar con la sesión que está programada para el día de hoy. A ver, cargar archivo. A ver, aquí. Permítanme un segundo, por favor. Está subiendo la ponencia pues, porque estoy compartiendo la pantalla. Ah, pero puedo compartir la pantalla, ¿cierto? Bueno, compartir la pantalla, a ver si con eso nos da. Ah, ahora sí, qué pena. Esto va a compartir mi pantalla y van a ver mi presentación que está aquí. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos y todas las personas que nos están escuchando. Agradecemos al CLAD por permitirnos estar como panelistas en este 26º Congreso Internacional. Es un gusto para nosotros desde el Archivo General de la Nación estar presente en ese tipo de eventos y más cuando estamos hablando de un tema tan relevante como es el de gobierno abierto. Por eso nuestra ponencia se llama la política de archivos y de gestión documental, pilar fundamental del gobierno abierto. En este momento la ponencia iba a ser presentada por el señor director Enrique Serrano López, que en este momento se encuentra ausente, así como la subdirectora de gestión del patrimonio documental, Laura Sánchez Alvarado, que en este momento también se encuentra ausente. Por esta razón, me presento, pues mi nombre es Adela del Pilar Díaz Acuña, yo soy subdirectora del Sistema Nacional de Archivos y desde el Archivo General de la Nación esperamos que ustedes puedan tener una idea clara de qué significa esto de la política de archivos y de gestión documental y por qué nosotros hablamos de este gran tema en este marco del Congreso Internacional. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos para poder obviamente dar cumplimiento a la sesión y a los tiempos designados. En primer lugar, ustedes observan esta imagen tiene que ver con la creación del Archivo General de la Nación. Vale la pena contarles a todas las personas que nos empiezan a escuchar en este momento que el Archivo General de la Nación se crea desde mucho tiempo atrás, pero se legaliza desde a partir del año 1989 con la Ley 80 del 89, y es ahí donde se determina la institucionalidad que hoy ejerce el Archivo General de la Nación. Generalmente cuando hablamos del archivo y hablamos de Archivo General de la Nación, quizás el imaginario colectivo nos lleva al edificio que ustedes bien observan en pantalla, y es ahí donde se alberga el patrimonio documental del país. Sin embargo, nosotros para hablar de patrimonio tenemos que hablar de la gestión, del presente, del día a día, del cómo es el manejo de la información, cómo se registran los documentos, para que logremos obviamente llegar a buen término con este tema. Para empezar, pues obviamente uno de los pioneros precisamente y soñadores, emprendedores que dio en este caso la batalla por crear este archivo general fue el señor Jorge Palacios Preciado, y gracias a su legado es que nosotros estamos hoy precisamente continuando los lineamientos que él dio y generando nuevas estrategias para poder obviamente no solo difundir y propender por el patrimonio documental del país, sino que realmente generemos conciencia. Por eso es tan importante que ustedes conozcan de primera mano por qué entonces también los archivos son importantes y son pilares y garantes de los derechos ciudadanos a partir del concepto de gobierno abierto. Es importante entonces que si hablamos de esta ley 80 del 89 como parte fundamental para este inicio, pues hablamos de que aquí entonces no solamente es crear el ente rector o
en la institucionalidad de lo que nos da el Archivo General de la Nación, sino también es importante que aquí se planea la función archivística. Y cuando hablamos de planear la función archivística, hacemos referencia entonces a todo lo que tiene que ver con información, a todo lo que tiene que ver con documentos. Y si yo hablo de un gobierno abierto, ¿en qué momento los archivos no están presentes? Esa es nuestra propuesta y por eso estamos hablando que es un pilar, es un fundamento, ahí es donde están los registros, ahí es donde estamos obviamente visibilizando esa interacción entre todos para que podamos obviamente llegar de primera mano a decir que nosotros sí salvaguardamos el patrimonio documental del país, a decir que sí lo vamos a poner precisamente en servicio a la comunidad, pero a decir también que estamos velando por la transparencia, estamos siendo garantes de derechos desde toda la institucionalidad. Entonces, los entes públicos deben entender entonces que gracias a los archivos logramos obviamente propender y garantizar los derechos de los ciudadanos. Y eso es lo que hacemos desde el Archivo General de la Nación. ¿Queremos patrimonio? Por supuesto, el patrimonio se da, pero ¿gracias a qué? A que la gestión administrativa cumpla con esos designios. Y si no fuera por ello, realmente no logramos entonces entender hacia dónde obviamente también nos dirigimos precisamente con esa institucionalidad. Es importante para nosotros tener presente entonces que cuando hablamos de la Ley 80 del 89, también hay un punto que nos llama la atención, que es la creación del Sistema Nacional de Archivos. Y cuando hablamos del Sistema Nacional de Archivos, hablamos de planear, coordinar la función archivística y velar por esa salvaguarda, como les decía, del patrimonio documental del país y ponerlo a ese servicio. De ahí entonces que nosotros creamos, adoptamos, visibilizamos, mejoramos, implementamos estrategias y metodologías que permitan precisamente aterrizar y promover ese gran tema. Ojo aquí, hay un punto importante y lo vamos a ir hilando en torno a la presentación, que es el de modernización de archivos, porque obviamente hoy en día sabemos todos que desde Colombia estamos con un Plan Nacional de Desarrollo que propende también por la transformación digital, por la innovación y obviamente por generar estrategias que puedan obviamente implementar esa digitalización del Estado. ¿Y ustedes creen que los archivos no estarían ahí? Pues por supuesto que también están. Los archivos son garantes de derecho. Y en este caso, y gracias a los archivos y a los documentos que se registran día a día y al reconocimiento de los mismos, es que nosotros propendemos entonces por la ciudadanía. Eso también lo hacemos entonces en varios niveles. Uno, a través de la articulación con comités técnicos que permitan obviamente la estandarización de procesos, procedimientos y estar obviamente a la vanguardia con actividad obviamente del presente y el lenguaje del presente. Hablamos hoy en día de también tener un comité evaluador de documentos que permita garantizar a través de unos instrumentos archivísticos que realmente eso se cumpla. Y hablamos también de poder integrar otros sectores como son los territorios indígenas, los territorios especiales, biodiversos y fronterizos, así como los archivos de derechos humanos y derecho internacional humanitario como parte del conflicto armado. Eso también nosotros los reconocemos y propendemos por su registro. Es importante para nosotros que velemos obviamente entonces por esa garantía de derecho desde los mismos consejos territoriales de archivo y obviamente eso implica la creación de archivos departamentales, distritales y municipales. Entonces, el objetivo es el patrimonio, efectivamente, pero sigo insistiendo, para poder llegar a reconocer este patrimonio es necesario entonces visibilizar la gestión administrativa. De ahí entonces que viene un punto importante en este marco de gobierno abierto, que es la Ley 594 del 2000. Y la Ley 594 del 2000 bien nos dice que debe tenerse unos principios que se orienten a esa planeación, a esa gestión administrativa, a ese control. Por eso bien dice ahí que establece las reglas y principios generales que regulan esa función archivística del Estado. Generalmente hablar de archivos a veces suena muy aburrido y uno dice, pues la función archivística del Estado, ¿cuál va a ser? ¿Archivar? Pues no, pues es velar precisamente por la planeación misma de los documentos, el saber por qué se crean y para qué se crean. Ojo, documento es igual al documento Word que tienes en el computador y documento es igual entonces al papel que imprimes. Tengamos referencia que precisamente los documentos también son fotografías, son los audios, son todos los registros que ustedes generan. Entonces vale la pena que tengamos presente que todo eso tiene que ver con esa función archivística y a partir de aquí es importante que lo tengamos en cuenta. Permítanme un momento, por favor. Voy a hacerle un clic aquí a un tema pues para poder garantizar que realmente estemos bien.
estemos creo que al aire, porque al final pues estamos nosotros dando esa conferencia, pero no sé si realmente estoy al aire porque entré a la sala y no sé si estoy ahí. Pues estoy tratando de compartir, pero aquí no se ve nada. No sé si me ayudan desde la sala, no sé si me están escuchando, desde los operadores, porque aquí en la sala 9 no me veo dentro de la transmisión. Sin embargo, pues obviamente estoy dentro de este tema visibilizando que realmente nosotros podamos obviamente entender que la Ley General de Archivos y todo lo que precisamente viene a establecerse en este contexto, pues sí pueda obviamente darse dentro de todo el capítulo de la misma gestión administrativa. ¿Listo? Sí me gustaría, permítanme un segundo, voy a parar un momento mi presentación, voy a dejar de compartir mi pantalla y me gustaría irme precisamente nuevamente a la sesión principal. Aquí me dicen que estamos en vivo y estoy al aire, ¿cierto? Digo por lo que en este momento yo veo en la sala y no veo que la sala esté transmitiendo en vivo. ¿Ustedes me pueden confirmar, los compañeros que están dentro de la sala? Ok, listo. Gracias, Sebastián. Bueno, muy amables, qué pena, pero me estaban diciendo aquí que no estoy al aire, entonces por eso volví a parar la presentación. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, listo, perfecto. Entonces, nuevamente voy a compartir mi pantalla, pues porque es interesante esto que les vengo a contar y vale la pena entonces tenerlo presente. Entonces, vamos nuevamente, voy a compartir mi pantalla y voy al aire aquí con mi presentación. Aquí vamos. Entonces, les estaba contando que tenemos un reto súper clave e importante, que es el de la Ley General de Archivos. Ahora, ¿por qué traigo aquí la Ley General de Archivos? Porque la Ley General de Archivos condensa lo que dice nuestra Constitución Política de Colombia. Hablamos de que Colombia es un Estado social de derecho. ¿Y eso qué significa? Que garantizamos el reconocimiento de todos como ciudadanos. ¿Y qué tendrá que ver los archivos con esto? Los archivos tienen mucho que ver, pues porque obviamente estamos hablando de una soberanía, un reconocimiento de deberes, un reconocimiento de derechos, la implementación de la Carta Internacional de Derechos Humanos también está en esta Constitución que está cumpliendo 30 años y que permite precisamente velar por qué, por las riquezas culturales y naturales de la nación. Y cuando hablamos de eso, ¿qué significa? ¿Qué tienen que ver los archivos acá? Pues porque los archivos son memoria, son historia y también merecen protegerse. Y yo sigo insistiendo mucho en la gestión administrativa, porque ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver eso con el gobierno abierto? Pues mucho, porque estamos hablando de transparencia, de hechos, de realmente garantizar que las entidades cumplan con lo que estamos definiendo. Por eso se refleja ahí. Ahora bien, hay un punto importante que es este artículo 15, cuando hablamos del derecho a la intimidad personal y al buen nombre. Todas las personas tenemos derecho a eso y derecho a que nos reconozcan, nos rectifiquen obviamente la información en el momento que esté errónea. Hablamos del tratamiento y la circulación de datos, hablamos precisamente de garantías que están aquí y eso es clave y eso se da gracias a ¿qué? Pues a los documentos, a los archivos, independientemente sean bases de datos o no sean, tenemos obviamente registros que permiten garantizar esas actuaciones y por eso viene la presentación por parte de los ciudadanos derechos de peticiones como esa garantía que tenemos todos dentro del Estado colombiano. A partir de aquí, entonces viene un panorama y una reflexión. Eso es lo que estamos viendo hoy en nuestro presente. Vemos en muchas situaciones que las entidades, ahí está su gobierno abierto, ahí están las formas y las actuaciones que tiene el Estado para poder a veces visibilizar su gestión administrativa. Y eso lo hemos detectado desde el Archivo General de la Nación, pero la idea es que esto no siga. Ya hemos minimizado mucho este tipo de registros fotográficos que usted puede observar acá, pero la idea es que esto no siga más, generemos conciencia, porque aquí hablamos de que si esto es el patrimonio documental del país, ¿qué le podemos esperar a una nación que no reconoce entonces los mismos documentos como garantía de sus propios derechos? ¿Ven? Entonces, eso es un punto importante, hablar precisamente, saber entonces dónde está la información y cómo está. Ojo, hay un punto importante, y muchas gracias, hay un punto importante acá que estamos visibilizando, que es poder entender realmente la importancia de todos los documentos. No estamos diciendo que todo se debe conservar. Para eso tenemos técnicas. Hablamos de la función archivística como esa garantía del quehacer archivístico. Los archivos no deben ser una carga, no son un peso más, son realmente la columna vertebral de la organización y de ahí que cuando hablamos de la importancia que tienen para la administración, pues estamos hablando de la toma de decisiones. Todos los días se toman decisiones gracias a los archivos. Para los ciudadanos, ustedes me imagino que también conservan información
Desde que obviamente se nace, estamos registrando información y hablamos de precisamente tener un instrumento fundamental de garantías y obviamente para la investigación, la ciencia y la cultura, que es ahí donde también vienen nuestros fines, pero no es el único. Por eso es que hablamos de que si hablamos de garantía de derechos, hablamos de gestión administrativa, hablamos de poder conservar, visibilizar, estar dentro de todo ese tipo de estrategias, aquí es donde viene nuestra puesta en escena, porque sí es importante para nosotros que podamos entonces ver y entender realmente cuál es el sentido precisamente de lo que se entiende como esa política que vamos a implementar. Por eso todo, desde de un concepto normativo y desde el ámbito colombiano, pues la ley obviamente es de obligatorio cumplimiento y todas las entidades lo deberían tener. Sigo insistiendo, esto hace match a varias estrategias de gobierno. Estamos hablando de poder entender que la responsabilidad de los funcionarios públicos, y en ese momento así lo dice la ley, pero hoy en día nos llamamos servidores públicos, pues obviamente es vital, es de vital importancia porque pues obviamente mínimo debemos reconocer qué es lo que generamos y ese reconocimiento de lo que generamos está precisamente en un registro, en un inventario para saber realmente qué documentos y qué información estamos administrando. Y en segundo lugar, vamos a hablar de veracidad por la integridad, la autenticidad, la veracidad, la fidelidad de la información de los documentos de archivo. Esto es supremamente importante porque obviamente estamos hablando de varios frentes que hacen referencia a este tema. No es nuevo, estamos hablando de que en este escenario tenemos que tener una conciencia porque obviamente vamos a hablar de que también el gobierno abierto y la política de archivos y de gestión documental como uno de sus pilares, pues también tendrá que visibilizar el concepto de ética profesional. Porque por muchos instrumentos que tengamos, herramientas, y obviamente todas las entidades estemos en promoción de todo esto, pues si no hay unas personas conscientes y éticas, pues esto no se va a lograr. ¿Ven? Entonces vale la pena tenerlo presente. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Nosotros proponemos desde el Archivo General de la Nación tener varios instrumentos archivísticos y que esos instrumentos permitan entonces visibilizar la forma como nosotros vamos a interactuar con este tema. Es clave para nosotros que podamos entonces entender que realmente tenemos unos retos fundamentales. Los retos son que podamos entender que debe haber un inventario, deben haber unos instrumentos llamados cuadros de clasificación, tablas de retención y programa de gestión documental, eso lo dice la ley general, pero hay más instrumentos decretados desde el Archivo General de la Nación que le están diciendo a las entidades a gritos, oye, planéate, oye, reconoce los documentos, oye, no es solamente esperar a fin de año para que usted reconozca la información, y ahora con pandemia, pues logramos visibilizar que hay más elementos importantes que van a entonces a entender que hablar precisamente esta política pues nos va a llevar a poder reconocer que obviamente las entidades tienen un ADN organizacional que se interactúa, que se ha visibilizado durante el tiempo y que obviamente nos permite entonces saber realmente qué información es la que manejan. Nosotros desde el Archivo General de la Nación y desde esa conciencia, desde la misma historia y la gestión administrativa, pues hablamos obviamente que tenemos leyes, decretos, acuerdos, directivas, resoluciones y circulares. Ese no es el objeto de esta ponencia, el objeto es que queremos mostrarles las razones por las cuales la ley general, la misma ley general de archivos aporta al gobierno abierto, el mismo Archivo General de la Nación, y por eso es importante para nosotros saber realmente desde dónde y desde qué frente podemos obviamente aportar. Si yo hablo de gobierno abierto y hablamos precisamente también de archivos, pues estamos hablando de términos exactos y comunes, y creo que todos hemos escuchado en este momento. Hablamos de lo que es información, de lo que es transparencia, acceso, hablamos de redes, hablamos de la misma gestión remota, hablamos de sistemas, acuérdate del otro término de moda, digitalización del Estado. La transformación digital es inherente, los metadatos, la importancia, las normalizaciones, todo ese escenario tiene que ver con nosotros, con lo que estamos haciendo, con nuestro día a día, y resulta que también con la gestión documental y con los archivos, ¿no? Es inherente, lo que pasa es que no somos conscientes de que todos los días manejamos documentos y esos documentos son claves para la gestión misma. De ahí entonces que decimos nosotros, bueno, espérate, entonces hay que hacer un alto en camino, esto sucede desde el año, acuérdate, desde el año 2000 que viene la ley, pero el archivo se crea en el año 89, entonces no solamente es decir, tenemos un archivo y ya, sí, o tenemos una ley, sino nos implica
generar desde el archivo general nuevas estrategias que nos orienten al nuevo norte, que sigan obviamente hablando el lenguaje del hoy. En este congreso ha sido muy importante para nosotros el hecho de que hayan varias visiones, integren conocimientos, y eso es lo que nosotros también hacemos en el día a día, poder obviamente interactuar con esos elementos bajo un esquema normativo y de Estado, porque creo que todos estamos propendiendo para un mismo bien común. De ahí la importancia que podamos nosotros entonces entender y visibilizar y no hacernos el de la vista gorda, porque muchas veces creemos que hablar de archivos no es con nosotros. Te hablo de transformación digital y de estrategias, te hablo de innovación, pero no te hablo de archivos. Entonces estamos nosotros cuestionándonos cada vez que hacemos esto y nos decimos, ¿no? A nosotros desde aquí, bueno, no hay que hacerse el de la vista gorda, no estamos hablando un idioma diferente, estamos hablando un idioma de la gestión, del control, del manejo, ¿de qué? Pues de la información, ¿ok? Entonces, para todas las personas que empiezan a interesarse en este tema, es importante que, o que ya saben del tema, es importante que entonces, si yo hablo de archivos, muchas veces veo esto y digo, ah, pues sí, pero en mi oficina no hay, quizás con la pandemia logramos digitalizar todo o escanearlo, porque eso es otro término, logramos que esos desórdenes ya no existan, quizás, o yo ya estoy más automatizado y ahora con gobierno digital, pues entonces decimos todos, pues nada, estoy entonces en este tema y resulta que este tema pues se hace importante o se hace relevante solamente en el momento en que vamos a buscar algo antiguo, viejo, algo que no está reciente, y esos son los conceptos y los imaginarios que hay que romper. Nosotros no trabajamos desde esa óptica, trabajamos, como les digo, de poder llegar a blindarnos de este desastre y poder, obviamente, también generar estrategias para este. Pues porque resulta que ahora como todo es digital, pues si todo está en la nube, pues ¿cuál es el problema? Mira, ahí está, paga más espacio, paga más interacción. ¿Y dónde está nuestro gobierno abierto? Ese es un punto de reflexión, ¿no? ¿Dónde nos queda entonces este gobierno abierto en esta nube? Ah, pues ahí está, están los documentos y resulta que no hay conciencia del tema. Es ahí donde nosotros pues precisamente vemos que es importante que podamos obviamente hablar, también sigo insistiendo con el concepto del hoy, y hablar de modernización de archivos pues se hace vital. La misma ley lo dice, ¿no? Que es hablar de modernización de archivos, es propender a qué quieres. Y esa pregunta del querer nos lleva precisamente a una reflexión importante frente a esas estrategias que está implementando el gobierno frente a la transformación digital, frente al Big Data y los nuevos retos que nos atañen. Y es ahí donde también los archivos están presentes, ¿no? Y ese es el reto, poder visibilizar y con eso poderle aportar al gobierno abierto, que es tan fundamental. De ahí que entonces los conceptos tradicionales se aplican independientemente de donde estamos. Hablamos de organización de archivos, obviamente hablamos de procesos de clasificación, ordenación y servicio, pues también. Pero ojo, eso no es la parte técnica operativa, eso lo dicen las leyes. Mira, desde la ley 594 del 2000 que te conté, pero también está la ley 17.2, el 2014, que es la ley de transparencia, que algo vamos a mencionar ahora, y unos acuerdos, es decir, dos leyes hablándote de archivos y no te has dado cuenta, pues imagínate. Esa es la reflexión y es lo que nosotros queremos que pues podamos llevar a cabo en este escenario, ¿no? Poder obviamente visibilizar que este término pues le aplica, y estoy hablando, ojo, de la política de archivos y de gestión documental, por eso estamos ligando esos dos términos para que se entienda realmente su interactuar. De ahí que es tan importante este tema, que el modelo integrado de planeación y gestión, liderado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, pues se hila de forma mágica a toda una serie de políticas que involucren también a los archivos. Ustedes, como bien saben, este modelo integrado de planeación y gestión es una herramienta que simplifica, es una herramienta que integra los sistemas de desarrollo administrativo y de gestión de calidad de las entidades. Este tema es tan importante que resulta que permite que nosotros obviamente llevemos a buen término que llevemos a buen término precisamente los registros de información, las actuaciones administrativas, la misma información que se está manejando, ¿no? ¿Por qué traigo aquí el modelo integrado de planeación y gestión? Porque imagínense que hay un punto sobre el cual tenemos que llamar la atención, que es el valor público.
Todo el Estado está orientado en que debemos, obviamente, darle resultado a quién, pues a nuestros ciudadanos. Hablamos que esos resultados se le dan a ellos gracias a una planeación estratégica que tienen los estados y las entidades en concordancia con su Plan Nacional de Desarrollo, pero que permita, al ver esos resultados, dar la respuesta a las necesidades y a las demandas sociales. Eso es valor público. Nosotros, desde el actuar público y desde la gestión administrativa, lo que queremos entonces es saber cómo se maneja ese desempeño institucional. Y es ahí, gracias a ese reconocer esas necesidades, visibilizar problemas, es que queremos darle y otorgarle mayor confianza al ciudadano a partir de una estrategia de cambio y de mentalidad. ¿Cómo lo maneja este modelo? Creo que ustedes también ya han habido varias ponencias que han tocado un poco de lo que se trata, pero nosotros pues hacemos mucho énfasis a la dimensión número 5, que es la dimensión orientada a información y comunicación. Esta dimensión lo que quiere es que nosotros integremos 3 políticas que van inmersas en ellas. Si yo hablo, imagínate, de información y comunicación, pues obviamente tengo que hacer referencia a la política de gestión documental y de archivos, que es la que estoy hablando yo hoy, pero también hablamos pues de la política de transparencia y de acceso a la información en contra de la corrupción, así como la política de gestión de información estadística. ¿Listo? Son 2 políticas súper claves e importantes, esta que les estoy proponiendo adicionales, pero bajo este eje de las 3, de la dimensión número 5, de formación y comunicación, es que nosotros entonces vamos a integrar precisamente a los archivos junto con las otras. No significa que las reemplacemos, significa que cada uno tiene un espacio, significa que si estoy hablando de información, estoy hablando de la política de transparencia, pues tengo que tener claridad de que nosotros desde esos lineamientos y herramientas de la política de gestión documental hacemos una propuesta a partir de componentes. Componentes como el estratégico, documental, administración de archivos culturales y tecnológicos. 5 componentes que tienen el mismo reto de las políticas de transparencia, identificar información externa, identificar fuentes de información, identificar precisamente y gestionar la misma información. Y eso implica que seamos transversales. Todas las políticas están orientadas, ojo, a mejorar la eficiencia del Estado. Hasta ahí estamos súper bien. El tema sensible aquí es poder visibilizar que yo hablo de gestión documental y de archivos y hablo de transparencia, hablo de eficiencia administrativa, también hablo de gobierno abierto y hablo de protección de derechos. Ahora, con este concepto de gobierno abierto, pues nos integra directamente cuando hablamos de que la política misma se enfoca precisamente en esa promoción. Por eso, uno de los propósitos nuestros, además de brindar esa eficiencia para la implementación en la gestión administrativa, también estamos orientados a generar estrategias que propicien la transparencia de la gestión pública. Y ojo, otro término súper importante que vale la pena mencionarlo aquí, que es el acceso a la información como ese garante de derechos ciudadanos, de los servidores públicos y de las entidades del Estado. Otro punto importante que debemos visibilizar es la recuperación, preservación y difusión del patrimonio documental de la nación en diferentes medios y soportes como fuente de memoria e identidad cultural. ¿Ven? Yo hablo de transparencia como un primer eje, pero también no me olvido de que debemos preservar, es decir, garantizar que eso se conserve 1, 2, 10, 20, 100 años, porque es la memoria de la nación. Eso es el patrimonio, ¿no? Garantizar su permanencia en el tiempo y su accesibilidad. Su identidad cultural está dado ahí, pero ojo, es importante entonces tener en cuenta que esta generación de estrategias lo que quiere es precisamente llegar allá, pero ojo, garantizando una transparencia y sabiendo realmente qué es lo que estamos generando y obviamente cómo es que vamos a acceder a esta información. Por eso se hace tan importante que podamos promover el gobierno abierto a partir precisamente de la colaboración y la generación de estrategias de participación ciudadana que propendan por la transparencia del Estado y a partir de ahí poder hablar de herramientas de control social de la gestión pública. Es claro para nosotros que debemos fomentar la modernización de los archivos también a través de esa generación de estrategias que propicien el uso de nuevas tecnologías y proyectos de innovación. Es lo que les estaba hablando anteriormente. Tenemos ya varias cosas importantes también que contarles, pero pues a partir de ahí, y ya voy para allá, pues hablamos también de impulsar una cultura archivística que pues, puede ser muy obvio, pero que se debe hacer
y que nos oriente precisamente a velar por la recuperación, protección, custodia de los archivos de derechos humanos, grupos étnicos, comunidades indígenas y población vulnerable, aspectos también importantes y garantes de inclusión, de derechos y de accesibilidad. De ahí entonces, si hablamos del concepto mismo de gobierno abierto, pues obviamente nos orientamos a identificar inicialmente tres ejes: transparencia, participación y colaboración. Y es ahí donde nosotros, a partir de lo que se ha definido como gobierno abierto, nosotros tenemos que propender por esas actuaciones que nos lleve a generar un Estado transparente, un Estado que permita realmente responderle a sus ciudadanos, a fomentar también esa participación ciudadana, a lograr una gestión y control administrativa y un control hacia lo público. Acuérdese que el esquema fundamental sobre el cual hoy estamos obviamente incluidos es esta política dentro de un modelo integrado de planeación y gestión que mide realmente el cumplimiento de las entidades en ese tema. Cada una de las políticas se evalúa y a partir de esa evaluación es que decimos realmente estamos siendo transparentes, estamos obviamente generando una conciencia y cultura archivística que nos permita obviamente velar por esa transparencia, por ese compromiso público y obviamente cómo entonces están siendo llevadas a cabo esas rendiciones de cuentas, que pues a partir de qué soportes y cómo esos soportes se van obviamente conservando y van adquiriendo una relevancia no solamente para la propia entidad, sino para obviamente los ciudadanos. Esas son preguntas claves, ¿no? Y de ahí también entonces viene otro punto importante que es la forma como estamos garantizando el acceso ¿a qué? El acceso a la información. Hablar de este tema de accesibilidad pues tiene muchos ítems importantes también que visibilizar. Uno, precisamente es entender realmente, entonces nos han preguntado muchas veces, pero bueno, estás hablando de archivos, estás hablando de documentos de archivos, estás hablando ahora de información, ¿cómo así? Pues acuérdate que estamos hablando de información, pero los registros es lo que nosotros estamos identificando porque es lo que quiere valor. La información también tiene un valor, por supuesto, pero dependiendo entonces el uso de la misma es donde nosotros empezamos a darle sentido, ¿no? Entonces, cuando yo hablamos de la información para el ciudadano, pues puede ser una, pero para las entidades pueden ser otras. Nosotros, a partir de esos documentos que registramos, independientemente de su forma o soporte, un correo electrónico es un registro de información, así como obviamente un documento que firmas o como tu cédula digital hoy en día es otro documento de archivo importantísimo que pueda garantizarte un trámite, un derecho. Es ahí donde entonces nosotros pues empezamos a generar esa conciencia frente a, oye, ¿qué es la información pública? Que realmente se reconoce como información pública y realmente cómo es que entonces vamos a mantenerla y cómo se va a transformar para que eso tenga sentido dentro de ese interés público, ¿ven? Entonces, obviamente, hablamos de que la información es súper clave para todos, pues porque todos la generamos, tenemos acceso, pues eso depende de lo que necesites, obviamente, pero pues, porque también no la pueden negar, pero también tiene obviamente que garantizar un sentido propio, ¿listo? Y es ahí donde, desde la misma Constitución, nos están diciendo, oiga, ojo, el acceso a la información es fundamental, eso es un derecho, todas las personas tienen derecho a acceder y conocer sin necesidad de justificación sobre la existencia de información pública en posesión o bajo control de sujetos obligados. Y es ahí donde tenemos como punto importante que entonces este acceso a la información pues se da como un derecho, pero también este acceso a la información es un garante de derechos y obviamente es un soporte del Estado social de derecho. Y si yo hablo del acceso a la información, entonces los documentos tienen una relevancia fundamental. La respuesta es, por supuesto. Por eso, también se cree, como bien les decía anteriormente, tenemos entonces la ley de transparencia y el derecho a la información pública como uno de los pilares de gobierno abierto que permita precisamente identificar, en primer lugar, la información de carácter público, pero obviamente alinearse realmente a cómo entonces el Estado está garantizando ese derecho fundamental. Acuérdate que los archivos son garantes de derecho, obviamente, pues por los registros mismos que se generan, pero también por la accesibilidad que se da a ellos. Y necesitamos que si yo quiero darle accesibilidad, debo reconocerlos, ¿no? Para poder, obviamente, generar unas estrategias claves para ello.
Entonces, es importante para nosotros que cuando hablamos de poder identificar esta ley como parte de este derecho de acceso, pues hablamos entonces de poder identificar que eso también se... Usted se acuerda que ahorita yo le hablaba de la Ley General de Archivos y que hay unos instrumentos y hay unos elementos claves, pues lo mismo pasa con esta ley. Esta ley habla de principios de derecho de acceso a la información pública y esos principios también se asemejan mucho a nuestros principios archivísticos porque obviamente hablamos de eficiencia, hablamos de calidad, hablamos de transparencia, ambas leyes hablan de ello y la política nuestra incentiva a las entidades a que garanticemos esto. No estamos hablando de mundos paralelos. Hablar de gobierno abierto es hablar de un término y archivos de otro. No, hablar precisamente de esos principios permiten precisamente visibilizar que tenemos que unar estrategias para que logremos obviamente garantizarle a nuestros ciudadanos precisamente esa accesibilidad bajo un criterio clave y claro, ¿no? Pues porque yo puedo, es decir, vamos a garantizar accesibilidad de qué y por qué, ojo, y es ahí donde viene la clave. Entonces, muchas entidades dijeron, no, pues es que hay que tener en cuenta que, y efectivamente sí, yo debo decirle al ciudadano que existen excepciones de ese acceso a la información a partir de una normatividad que justifique ello, ¿no? Porque es una motivación del ciudadano, es una motivación del servidor público, perdón, de llegar a decir no, ¿no? Entonces es aquí donde esta ley a partir del decreto 1081 del 2015 menciona que la información puede ser de tipo clasificada, que su duración de esa excepción es ilimitada, entonces todo lo que tenga que ver con el derecho a la intimidad es ilimitada, la clasificación. Esa accesibilidad es nula, porque es información clasificada, información que hace referencia al derecho a la vida, aspectos comerciales, industriales y profesionales, ahí es donde no se puede. Todo lo que tiene que ver con tu historia clínica, por ejemplo, entra ahí. Es decir, nadie tiene por qué acceder a ella, un ejemplo, así como la información de tipo reservado, que puede ser hasta 15 o más, eso ya depende de la normatividad que la cobija, que obviamente menciona que es una información exceptuada por daño a los intereses públicos, todo el tema de defensa, seguridad nacional, seguridad pública, relaciones internacionales, todo lo que tenga que ver con investigación y persecución de delitos y las faltas disciplinarias, administración efectiva de justicia, derechos a la infancia, adolescencia, estabilidad macroeconómica, financiera del país, salud pública, todo eso tiene que ver. Ahora, es importante entonces para nosotros que debamos tener obviamente en cuenta unas herramientas que se llaman instrumentos de gestión de información pública. Esas herramientas deberán estar publicadas en la página web de la entidad como garantes de la transparencia. Pues obvio, pues porque obviamente tendrás que decirle al ciudadano que es ahí donde tiene que buscar realmente si la información que busca está aceptada o no. Porque obviamente es importante decirle al ciudadano que si no puede acceder a ella no es un capricho de la entidad, sino es porque obviamente se está haciendo un reconocimiento de que existe, pero que no puede obviamente acceder por unas motivaciones legales que lo orientan a tomar esa decisión. Entonces es ahí donde en las páginas web de la entidad podemos encontrar una información relevante que nos lleva a la creación de esos instrumentos y que nos permitan identificar que aquí tenemos obviamente 4 instrumentos básicos que deben sí o sí estar, pero ojo, tenemos uno llamado registro de inventario de activos de información, otro un índice de información clasificada y reservada, otro un esquema de publicación y otro que es el programa de gestión documental. Este programa de gestión documental es un instrumento archivístico nuestro que también obviamente reconoce la existencia precisamente de la información que se tiene en su entidad, pero gracias a que existen los mismos documentos de archivo. Si tú no tienes ese programa para saber cómo es que vas a administrar la información, pues va a ser muy difícil. Y la información se controla desde que estás planeándola o desde que estás produciéndola en tu computador hasta saber si realmente vas a eliminarla o no, ¿de acuerdo? De ahí es entonces, bajo el esquema de unos instrumentos y unas herramientas que damos desde el Archivo General de la Nación, que nosotros podemos obviamente orientar a las entidades para decirles, ojo, ¿qué es lo que tienes? ¿Cómo lo tienes? Y realmente, ¿qué es lo que debemos hacer con la información? Bajo el esquema de la responsabilidad que les hablaba, obviamente, al inicio de la sesión. Entonces, ahí es donde es importante que para poder llegar a generar esa transparencia bajo ese esquema de instrumentos, pues tengamos que reconocer los instrumentos archivísticos. No hay nada que hacer. Debemos hacer el match. Y es ahí donde si yo voy a hablar de información abierta, de datos abiertos, de gobierno abierto, pues obviamente tendríamos que tener un reconocimiento inicial para poder obviamente, gracias a esos instrumentos, reconocer
pues lo que tenemos, los elementos básicos que conforman esos instrumentos, y así hacer los registros y los índices y obviamente publicarlos. ¿Cuáles son los insumos? Esos instrumentos archivísticos poderosos. En primer lugar, tenemos cuadros de clasificación documental, tablas de retención documental, inventarios documentales, tablas de control de acceso, inventarios de bases de datos y sistemas de información, el inventario de activos de información del sistema de seguridad de información. Todos esos instrumentos son los mínimos. Tenemos más, obviamente, referentes que debemos implementar, pero así garantizamos que realmente pueda haber un gobierno abierto con transparencia gracias a la implementación de la Ley General de Archivos y de esta política de archivos y de gestión documental. ¿Cuál es nuestro derrotero? Nuestra guía y nuestra forma de orientación, este modelo de gestión documental y de administración de archivos, que lo que hace es tomarse como marco de referencia para que usted pueda implementar la política de archivos y de gestión documental a todo nivel, en todo tipo. Pero ¿qué pasa? Como es un modelo, pues obviamente nos va a apoyar en la identificación de ausencias quizás, en la identificación de lo que no tenemos, porque todos hacemos un match precisamente en ese desarrollo de la función archivística. A partir de aquí nosotros tenemos, gracias a este modelo, la posibilidad de hacer un diagnóstico, de tomarnos una fotografía, de decir realmente qué tan maduros estamos en esta materia de archivos y de gestión documental. Y si estamos obviamente mal, regular, bien, eso depende de su respuesta, pues a ver para dónde es que vamos, porque no solamente es esto que le acabo de hablar de gestión documental y de archivos va mucho más allá. Y es ahí donde nosotros necesitamos ver acciones, necesitamos que esto quede en un plan estratégico, necesitamos que esto se visibilice, necesitamos que obviamente exista la implementación real de esta política para que nosotros podamos, a partir de esos componentes que ustedes ven aquí, esos componentes, podamos identificar realmente los productos, los tangibles, que nos permitan entonces saber realmente qué es lo que ustedes tienen y no tienen, ¿de acuerdo? Así está el componente estratégico, que como mínimo debe tener un diagnóstico. Ya hablamos del programa de gestión documental, pero también tenemos más planeación aquí. Hablamos de un componente de administración de archivos, que precisamente nos habla de infraestructuras locativas, nos habla de planeación precisamente también y de control y de involucrar a las personas a los demás servidores. Hablamos de procesos de gestión documental. Aquí mencionamos obviamente el esquema de instrumentos como tablas de retención, tablas de valoración, pero también hablamos de diseño y creación de documentos, plan de transferencias, eliminaciones, conservación, y hablamos hoy en día también del componente tecnológico. Ha sido fundamental el trabajo que el Archivo General de la Nación ha hecho en este tema, ya que obviamente no solamente es hablar de archivos electrónicos, es solamente tener un computador con documentos, hablamos de sistemas de gestión documental. Esos sistemas tienen que velar porque tengan unos parámetros claves e importantes que nosotros los definimos y que exigimos que las entidades lo hagan a través de un modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos. Es importante que también hablemos de esquemas de metadatos, de sistemas de preservación digital, hablemos de articulación con otras políticas para que nos choquemos y hablemos todos el mismo idioma, y hablar de esta gestión pues va a involucrar unos retos importantes y no podía faltar el componente cultural. Aquí es donde entonces también hablamos de la misma gestión del conocimiento como ese ente articulador entre todas esas políticas. Hablamos de archivos históricos como ese ente patrimonial, pero también hablamos de redes culturales, de rendición de cuentas, de mecanismos de acceso y consulta de información, del fomento de la participación ciudadana y obviamente en la protección del medio ambiente y la gestión ambiental. Entonces, esto que ustedes observan es fundamental para que logremos integrar entonces las preguntas fundamentales que se basan en este modelo para poder entender que las entidades sí cumplen con ese ítem y a partir de ahí poder integrar toda la serie de preguntas a partir de un formulario que se llama el formulario único de registro y este formulario FURAC es el que nos va precisamente a visibilizar cómo estamos. De ahí que entonces desde el archivo se proponen los desafíos. Ya hablamos de un componente ético fundamental. Y la ética, pues obviamente se dan, hablar de archivos es hablar de ética, sí. Y hablar de cualquier otra política es hablar de ética también. Entonces estamos hablando de integridad, de honestidad y ética, y eso es uno de los cambios y los fomentos que estamos trabajando también desde el Archivo General para poder obviamente integrar esa política y que nos lleve a buen puerto frente al manejo de la información.
Otro punto importante, el trabajo en equipo, que debe ser inherente. La transparencia empieza también en casa y empieza a través de la claridad de sus procesos, procedimientos y obviamente tener en cuenta el grupo de trabajo. Pero también hablamos hoy en día de cambios, de innovación, de procesos, de estrategias que permitan generar una planeación diferente. Y esos son obviamente nuestros desafíos que en torno a lo que se está dando hoy en día en el gobierno, hablando de gobierno digital, pues nos envían señales frente a, bueno, y nosotros entonces desde los archivos, cómo estamos trabajando el blockchain, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Esas dimensiones también manejan información y todos lo sabemos y nosotros tenemos que incluirnos ahí y estamos trabajando en ello. La respuesta es sí. Y desde ahí estamos garantizando que también estamos incursionando en la transformación digital del Estado, donde estamos apoyando el cambio de chip y estamos cambiando obviamente unas nuevas miradas que permitan obviamente fortalecer este gobierno abierto. Aquí, dentro de este marco normativo, entonces ustedes pueden observar que obviamente hablamos desde la Ley General de Archivos, poder hablar de modernización, desde poder entender que los soportes se incluyen dentro de la gestión documental. Hablamos de que el Plan Nacional de Desarrollo bien nos orienta al referente de transformación digital y nos habla de que estamos hablando de formatos digitales o electrónicos y hablamos de políticas de racionalización de trámites y gracias a los trámites hay gestión documental. Hablamos de la simplificación y eso lo dice el decreto 2106 del 2019 donde habla de la gestión documental electrónica y preservación de la información y eso ya lo estamos hablando ahí, de la ley 2080 del 2021, donde habla de los procedimientos administrativos electrónicos, donde también hablamos de la creación de expedientes electrónicos, y la ley antitrámites, donde nos habla también de poder generar todo y automatizar todo en línea. ¿Qué pasa? Si yo estoy hablando de servicios ciudadanos digitales desde el decreto 620 del 2020 y estamos hablando de toda una estrategia, pues los archivos no se quedan atrás. De ahí que entonces este impacto que se tiene en todas esas normativas, pues logran que nosotros también nos motivemos para generar lineamientos en concordancia en la transformación digital. Por eso el Archivo General de la Nación ha participado y está participando en 2 COMPES en este momento. Además del modelo que ya les mostré, estamos hablando del COMPES de la Política Nacional de Explotación de Datos, el Big Data, que es el COMPES 3920 y el COMPES 3975, que habla de la Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Sobre estos 2 COMPES, el Archivo General de la Nación está contribuyendo, colabora realmente en la generación de estrategias, como es la generación de una hoja de ruta que permita llevar también, ir de la mano con esa transformación digital del Estado, frente al reconocimiento de los registros y los documentos de archivo con validez, obviamente con autenticidad, con prueba, con veracidad, que permitan realmente generar unas estrategias adecuadas dentro de este concepto de transformación digital, así como también está trabajando frente a algunos lineamientos técnicos que orienten el proceso de anonimización de datos. Sobre este producto ya tenemos un documento técnico que se generó y que obviamente a partir de esta hoja de ruta pues se crea una guía de anonimización de datos estructurados junto con Mintic, junto con el DNP, que permitieron obviamente generar una publicación íntegra en donde ustedes ya tienen una ruta. Y cuando yo hablo de guía de anonimización de datos estructurados, estamos hablando de tener unos conceptos claves que también orientan este gobierno abierto y la transparencia en el Estado. Entonces aquí ya tenemos un documento clave. Y hablando del otro COMPES, que es la Política Nacional de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, se están generando estrategias que permitan ese incentivo desde los archivos, desde la misma digitalización, creación de expedientes, de documentos electrónicos, pero ojo, garantizando o fomentando precisamente que se debe garantizar la preservación digital de esos documentos electrónicos para poder accederlos al futuro, ¿no? Es importante también que se está teniendo en cuenta que este concepto de expediente pues tiene que implementarse y adaptarse para que obviamente haya un desarrollo y un hilo conductor frente a cómo entonces es que este concepto va a trascender y va obviamente a mejorar la administración pública. De ahí entonces que sea a partir de todas esas generaciones de normativa es que nosotros estamos fomentando entonces la transparencia y el acceso a la información. Transparencia activa, transparencia pasiva, a partir de los instrumentos archivísticos, esos mismos instrumentos de la gestión de información pública y todo el tema de anonimización. Eso hace parte del componente de acceso a la información pública. Eso hace parte de la transparencia y el acceso a la información. Y esto no va solo, va con el esquema de transformación digital, como ustedes bien lo observan. Hablamos de el dominio mismo de la información, el gobierno de la información, las arquitecturas de la información tienen mucho que ver. Es ahí donde está la gestión de información de documentos electrónicos y obviamente implementar este modelo de gestión documental que involucra esos componentes que
integran de manera efectiva lo que queremos. Por eso, cuando hablamos de mencionar el término de racionalización de trámites y procesos, hablamos efectivamente, sí, del uso de las tecnologías, pero el uso de las tecnologías también aplicadas a los documentos para la supresión precisamente de documentos que obviamente fomenten esa validez y obviamente generen agilidad dentro del Estado colombiano, ¿no? Es ahí donde tenemos unos elementos claves de gestión documental. Hablamos no solamente entonces de documentos como expedientes en soporte físico y electrónico, sino también hablamos de poder integrar principios de la gestión documental, principios que están reflejados en la Ley General de Archivos, principios que vienen desde la misma Constitución, integrando también procesos. Los procesos de la gestión documental, sigo insistiendo, no es mirarlos final como el resultado último, sino realmente ver desde la planeación, la producción, la gestión, el trámite, la misma organización, la transparencia, la transferencia, la disposición y la preservación a largo plazo y la misma valoración como fuente fundamental de ello. Y obviamente eso cómo se ve reflejado, pues a partir de instrumentos que te dan lineamientos como el mismo programa de gestión documental, hablamos de herramientas de clasificación como los cuadros de clasificación y de valoración e importancia como son las tablas de retención y valoración documental. Y obviamente no podía faltar la descripción. La descripción se hace a través de formatos únicos de inventario, se hace a través de instrumentos de catalogación. Y obviamente, por último, pues dentro de los elementos de la gestión documental también están las personas. Pues si no existieran las personas, pues va a ser muy difícil que obviamente empecemos a interactuar porque son gracias a ellas que generamos la información, ¿no? Bueno, pues sí, es obvio, pero de ahí que hablamos de usuarios, de soportes, de formatos, de sistemas de información, de canales de comunicación y estrategias que nos permitan llegar a más allá. Es por esa razón que nosotros obviamente velamos porque esos documentos entonces electrónicos siempre mantengan estos criterios fundamentales: autenticidad, fiabilidad, disponibilidad, inalterabilidad e integridad. Elementos fundamentales en este gobierno abierto, en esta transformación digital, en este marco precisamente de transparencia y acceso a la información pública. Y es ahí donde entonces nosotros debemos fomentar esa participación. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a partir de que las entidades se diagnostiquen, identifiquen que tengan procesos, flujos, identifiquen que hablen de gestión documental a partir de ese análisis funcional y secuencial, a partir de estrategias de racionalización, para así poder diseñar y determinar elementos que permiten esa garantía de autenticidad, integridad, fiabilidad, inalterabilidad y disponibilidad. Esos son los lineamientos. Ahora bien, el reto, la puesta en marcha. Y es de ahí donde viene la integración de herramientas y herramientas tecnológicas que permitan generar una gestión documental, pero no solamente eso, sino también unas pruebas que garanticen el cumplimiento. Y de ahí, pues ya la operación y la actualización que se da en el seguimiento. Es importante entonces que hablemos de esa generación, de esa implementación, de la formalización de cómo son esas actuaciones y, ojo, la garantía de poder obviamente acceder a ellas a través del tiempo. ¿De acuerdo? Es eso lo que nosotros queríamos traerles el día de hoy. Me excuso por el inicio porque estuvo pues, un poco tarde el inicio de nuestra sesión. Sin embargo, no sé si tengamos a alguien en sala. Ya miró ya miramos en la sala si tenemos alguna pregunta. Sin embargo, para nosotros desde el Archivo General de la Nación es importante este espacio. De verdad, estamos muy complacidos con estar aquí. Estar en este congreso es fundamental para nosotros porque hablar que desde los archivos se pueden garantizar derechos es fundamental, hablar de las políticas también y hablar de que nosotros estamos generando estrategias que podemos integrarlas hacia ustedes, pues es fundamental, ¿de acuerdo? Entonces yo quiero abrir un espacio de preguntas y de reflexiones finales y me da el tiempo para poder obviamente compartirlas con ustedes y que con eso podamos obviamente llegar a buen término con este tema, ¿de acuerdo? No sé si solo comentarios de agradecimiento, no hay preguntas. Bueno, es importante entonces, ok, si tengo más, ustedes saben lo que he corrido con este tema, pues porque obviamente como entramos tarde, pues la idea es que nosotros podamos pues obviamente visibilizar que desde el Archivo General pues tenemos unas herramientas súper claves e importantes que compartirles. Pues si tenemos 20 minutos más, y eso sí me parece fundamental, pues sí vale la pena que ustedes conozcan de primera mano esto que estamos haciendo. Permítanme un segundo, pues me gustaría entonces ver si puedo compartirles un video de quién es el Archivo General. Dame un segundo, por favor, porque si es así, pues obviamente voy a aprovechar aquí el espacio para ello. Entonces, permítame, voy a aprovechar, denme un segundo.
Y voy a hacerlo aquí exactamente, permítanme a ver si lo logramos también desde la misma red, ¿no? Y demás, permítanme un segundo, porque aquí estoy como... Listo, permítame por favor. Vamos a darle compartir, aquí andamos. No, este no es. ¿En dónde estamos? Aquí. Compartir. Compartir. Un archivo, no, archivo de video, no. Puedo compartir el link, ¿cierto? Pues puedo compartir mi pantalla y va a compartir mi pantalla. Ok, listo. Entonces yo comparto la pantalla o la pestaña, ¿cierto? No, la ven. Ok, dame un segundo, la pestaña. No, la pantalla. Ok. Y comparto el lado del sistema, le doy compartir, pero no me deja, no, selecciono, ahora sí de compartir y voy a darle aquí, eso es, aquí voy a ponerlo en presentación y ustedes me dirán, pues espero que sí se escuche. Una de las formas de conservar la memoria es a través de los archivos, un conjunto de documentos ordenados donde están plasmados algunos de los hechos más importantes en la historia de un país o de una entidad, tanto del sector público como del privado. El columna encargado de custodiar, conservar, recuperar y difundir el patrimonio documental es el Archivo General de la Nación. Se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, a un costado de la Casa de Nariño, residencia oficial del presidente de la República. Su sede es una edificación cuyo diseño estuvo a cargo del reconocido arquitecto Rogelio Salmona, premiado en la Bienal de Arquitectura del año 1994. Desde aquí, se desarrollan las acciones que permiten cumplir con los objetivos del AGN. La custodia de los documentos que conforman el patrimonio histórico de Colombia es una tarea que desarrolla el Archivo General de la Nación. En la entidad se cuentan con depósitos que reúnen todas las condiciones para la conservación de los documentos y se realizan todos los procedimientos que permiten la consulta por parte de los ciudadanos. Aunque en el AGN, los archivos cuentan con depósitos que brindan las mejores condiciones de conservación, muchas de las colecciones que llegan como transferencias secundarias en ocasiones presentan deterioro. Factores como la manipulación, la inestabilidad química y condiciones ambientales inadecuadas son algunas de las amenazas a las que deben enfrentarse los restauradores. Para ello, se llevan a cabo una serie de procedimientos que buscan recuperar lo más preciado que contiene un documento, su información. En el AGN, el Grupo de Conservación y Recuperación establece dos frentes de acción que permiten combatir las amenazas que presentan los documentos. El primer frente se encarga de llevar a cabo una conservación preventiva. El otro frente, conformado por el Grupo de Conservación y Recuperación, se encarga de hacer lo necesario para corregir los problemas, detenerlos y recuperar el documento de manera estructural, estética e integral. En estos procesos, cada documento se convierte en una especie de paciente al que se le deben realizar un procedimiento particularizado debido a sus características. En el Archivo General de la Nación se llevan a cabo dos métodos de reproducción documental: la digitalización y la microfilmación. La digitalización tiene como fin dar a conocer el patrimonio documental que se encuentra en el AGN
y subirlo a las distintas plataformas con las que se cuenta para que los ciudadanos puedan consultarlo. Otro de los procedimientos que realiza el Archivo General de la Nación con el fin de conservar los documentos es la microfilmación. En este proceso, similar a la toma de fotografías, se trabaja con cámaras planetarias, en las que el documento debe estar estático al momento de la obturación. Un archivo microfilmado, en las condiciones climáticas y atmosféricas que se requieren, puede durar más de 100 años. Unos documentos bien conservados, en depósitos que tengan las mejores condiciones, serían poco útiles si no se dan a conocer. Por tal motivo, el Archivo General de la Nación ha diseñado distintas estrategias que le facilitan a los ciudadanos el acceso a la información. En el ADN se pueden realizar consultas de manera presencial o desde cualquier otro lugar, gracias a la plataforma Archidoc. Estas son algunas de las acciones que realiza el Archivo General de la Nación. Durante los próximos años, muchos de los hechos que se viven en la actualidad se documentarán y llegarán hasta estas instalaciones para continuar preservando la memoria de los colombianos. Este es el video que quería mostrarles. Pienso que es muy bonito pues porque nos ayuda a reflejar realmente qué es lo que el Archivo General de la Nación, no, súper, qué bueno que te haya gustado, gracias. Pues porque esto creo que resume un poco de lo que somos, pero hay mucho más. Y esa es la invitación a que nos conozcan, a que nos escriban. Nosotros obviamente, bien les dejaba, voy a poner mi último slide, nuestro slide de contacto es precisamente contacto@archivogeneral.gov.co. Pues sí, contacto, pues sí, lo sé, pero entonces permítanme comparto mi pantalla otra vez para poderles compartir mi slide, mi último slide, el slide de cierre. Pues yo veo que no hay preguntas, espero que alguien nos haya visto, gracias Sebastián por interactuar conmigo, porque pues obviamente es un poco a veces complejo no saber que nos están escuchando al otro lado, pero pues pienso que esto es un buen abrebocas. Ahí está mi correo electrónico, ahí está el teléfono, el correo de contacto @archivogeneral.gov.co. Esos son nuestros canales de comunicación. De verdad los invitamos a que consulten nuestra página web y que hay muchas más cosas súper interesantes que estamos haciendo desde el archivo. Estamos haciendo recorridos 3D, estamos hablando también de interacción desde los videojuegos, hablamos de la celebración de Bicentenario con unas aplicaciones súper interesantes desde tecnologías de la información que también las estamos socializando. De verdad, muchas gracias por este espacio. Agradecemos realmente la aceptación de nuestra ponencia y esperamos obviamente vernos en una próxima oportunidad. Gracias a todos por escucharnos y bueno, y bienvenidos nuevamente al Archivo General de la Nación como ese ente rector de la política archivística y el patrimonio documental, pero también como ese ente rector formador y garantizador de gobierno abierto, transparencia y accesibilidad a la información. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien y que pasen un feliz día. Y un resto de tarde, ¿no? Pues también. Muy bien. Entonces, no sé, de aquí ya, pues si podemos entonces dejar de transmitir la sesión. ¿Cuál? ¿El video? ¿Te lo paso? Ok, entonces, o la presentación. Espérate que ahora se me fue. Para subirle a los comentarios. Ok, entonces dame un segundo.